Gracias por su palabra. Vamos a continuar con algo que quedó cuando, creo que fue un miércoles antes de comenzar lo que se dictó la cuarentena. Habíamos empezado el libro de Ruth y solamente vimos desde el 1 al 5, en el capítulo 1, los primeros 5 versículos. Hoy vamos a ver los versículos 6 y 7 y vamos a hacer una pequeña reseña de lo que hemos estado mirando. Así que leamos los versículos 6 y 7, que nos dicen lo siguiente. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió, pues, del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Vamos a hablar en el día de hoy, considerando estos 2 versículos, acerca del arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, que es necesario desde el principio para la salvación del alma, y también durante toda nuestra manera de vivir, nuestra manera de andar, durante todo nuestro peregrinar. Es necesario que esto esté, ya no como para, una vez que fuimos salvos, ya no como para ver si, ahora cada vez que todos los días me arrepiento, voy a ver si sigo manteniendo mi salvación. No estoy diciendo eso, sino que en la lucha diaria contra el pecado que enfrenta el cristiano, nos encontramos que hemos pecado. En un momento bajamos la guardia, en un momento nos descuidamos, como habla en Gálatas 6:1, y nos encontramos que el pecado nos abofeteó, el pecado nos golpeó, el pecado nos tiró, podríamos decir, nos hizo sacar del enfoque, ¿no? La meta. Entonces, vamos a hablar acerca de esto. Ahora vamos a orar al Señor que en su gracia nos conceda la sabiduría, el amor, el entendimiento, y que esto también no solamente lo escuchemos, sino también lo podamos aplicar en nuestro diario vivir. Así que oremos a Dios el Padre y que Él guarde nuestros corazones. Padre bendito, Señor, te damos muchas gracias por este momento. Gracias por la vida, gracias por tu misericordia, que le da sentido, Señor, a todo lo que vemos, a la manera de vivir, a la hora de tomar determinaciones, Señor. Gracias, Padre, porque cuando antes vivíamos errantes, según nuestros pensamientos y nuestras ideas, tú tuviste misericordia de nosotros y nos llevaste ahora en Cristo a una vida en la cual nos muestras una vida ordenada, una vida agradable a ti, porque tenemos el ejemplo de Él de cómo se debe vivir. Señor, te necesitamos y también te pedimos perdón, porque muchas veces, aún teniendo el perfecto ejemplo de tu Hijo amado Jesucristo, quizá nuestros pasos no están siguiendo en pos de Él. Te ruego, Padre, que tengas misericordia de nosotros, que tengas compasión y que nos ayudes, nos lleves, Señor, que podamos ser convencidos de pecado cada día y que cada día con dolor también por el pecado podamos andar para buscarte en todo tiempo, para tomar fuerzas de ti, para gozarnos, Señor, en tus misericordias, en tus bondades y en hacer tu voluntad, para deleitarnos, Señor, en ella. Ayúdanos, te lo ruego. Gracias, Señor, por permitirnos este tiempo. Ruego tu misericordia para poder compartir tu bondad, tu sabiduría, y que nuestro ser también esté dispuesto a poner por obra tu palabra, Señor. No porque ahora la esté compartiendo yo, Señor, sino para que podamos ver en ella misma, en cada momento que se comparta, esa obediencia que nos debemos a ti, Señor, como hijos amados y rescatados de nuestra vana manera de vivir. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, un poquito, le voy a hacer una breve reseña de los versículos 1 al 5 que hemos visto. Hemos hablado acerca del contexto que se da al libro de Ruth, en medio de todo lo que el libro de Jueces nos escribe, si bien está Ruth después de Jueces, pero en el medio del andar de los jueces de Israel, en medio de ese tiempo, de ese periodo de tiempo que tocó atravesar con jueces que el Señor levantaba
cada vez que el pueblo se apartaba de su pecado, en el pecado del Señor, entonces el Señor levantaba un juez que venía y los salvaba. Pero, como hemos hablado, la característica, aquello que destaca los últimos libros del libro de los últimos capítulos, perdón, del libro de Jueces, es que algo que se menciona más seguido es que en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, teniendo eso, mirando ese versículo y considerando el andar de las personas en Jueces, llegamos a ver que es cierto, cada uno hacía lo que le parecía. ¿Por qué? No había una autoridad establecida, no estaba un rey que pudiera regir con justicia en ese lugar para todas las provincias de Israel, y claro, cada uno volcaba su corazón y hacía lo que le parecía. Bueno, para mí esta es la forma de buscar a Dios, para mí esta es la forma de adorar a Dios. Entonces eso daba lugar a todo tipo de pensamientos que alberga el corazón, y al no haber algo que le pone límites, bueno, damos riendas sueltas a todo lo que hay en nosotros. Entonces, ahora, una cosa que también vamos a decir, yo les compartía en aquel tiempo, que no por el hecho de tener un rey, físicamente hablando, se terminaba todo eso, porque después que pasa todo lo de, cuando ya viene Samuel como el último juez, y ya empieza a nombrar un rey, vemos que viene un rey como por ejemplo Saúl, que no fue el terminar con el pecado. No se terminó con el pecado, el pueblo seguía en un desorden. Ya con David la situación es diferente, hay un corazón que es acorde al corazón del Señor, es un corazón que le agrada al Señor, es de este varón que busca al Señor y se deleita en él. Entonces, pero después ya de David empezamos a ver un declive, y no hay perfección en David, en el sentido de humanamente hablando, no encontramos que él hizo todas las cosas perfectas, encontramos pecado, pero bueno, eso es una imagen de lo que iba a ser el reinado de nuestro Señor Jesucristo. Esto nos habla y nos apunta de la necesidad de un rey que rija en nuestros corazones. Necesitamos de él en todo tiempo, que su palabra sea nuestros límites de nuestro andar en todo momento, para poder estar derechos, fijando los ojos en él y no según lo que dice nuestro corazón, porque nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es inclinado de continuo al mal. Y sin lugar a dudas el Señor nos salvó, nos rescató, nos dio un corazón nuevo, pero luchamos aún todavía con esta naturaleza, con esos residuos que aún quedan en el corazón del pecado, y que tenemos que mortificarlos, desecharlos, hacerlos morir, llevarlos a la más mínima expresión. Y gracias a Dios que nos ha dado el Espíritu Santo para ayudarnos en esa tarea diaria que tenemos, para apartarnos del pecado y traer a nosotros, o tener en nosotros, la personalidad, la característica, la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo. Que se vea en nosotros su carácter cada día. Es una lucha ardua, pero no es imposible. Es una lucha que demanda negación, muerte, cada día de nuestra vida. Entonces, eso es un poco el contraste, el contexto, perdón, en el que se da lo de Ruth. Es una historia que acontece en medio de todo ese andar en el momento de Jueces. Ahora, lo que nos relata los versículos es que hubo hambre en la tierra de Judá, hubo hambre en la tierra, en ese sentido, y este padre de familia, Elimelech, toma una determinación, es que dice, bueno, no hay comida en este lugar, voy a proveer lo necesario para mi familia, me llevo a mi esposa y a mis hijos a la tierra de Moab. Bueno, ya en principio es una determinación que no es acorde a la voluntad del Señor, es una decisión que va en contra de él, porque él había dicho que no iban a ir a morar en esos lugares, en estas tribus, en estos vecinos que tenían ahí, porque ellos no creen en el Señor, ellos no viven igual que Él, y tarde o temprano vivir en un lugar así termina inclinando el corazón de ellos a su manera de vivir. Entonces, estaba ese mandato para no irse a este pueblo. Aparte, ellos también habían hecho mucho mal al pueblo de Israel durante la salida de Egipto, por eso también el Señor iba a tomar su venganza contra ellos, y tenía
este mandato de este varón. Ahora, este hombre no consideró eso, no consideró al Señor a la hora de tomar una determinación, y toma esta decisión considerando lo que estamos diciendo hace rato. El contexto es que cada uno en Jueces está haciendo lo que le parece. Entonces no tiene que sorprendernos que una persona está tomando esta decisión de irse a vivir a otro lado. Ahora, algo que yo no mencioné acerca de la tierra es que esta historia se acentúa, este varón viene de la tribu de Judá, ahí en Judá, en Belén de Judá, y yo no lo mencioné aquella vez, pero por ejemplo Judá significa casa de pan, y esto me sorprende, no me deja de sorprender, me sorprende, es un poco hasta contradictor, porque al significar este nombre, este lugar, casa de pan, estamos hablando que hay hambre, ¿sí? No hay sustento. Estamos en un lugar que dice que es casa de pan, que esas son sus características, que así es su manera que hay provisión todo el tiempo, y que ahora, en este momento, no hay pan. Hay hambre en toda la tierra. Y eso es lo que me llama la atención. Ahora, no es la culpa del Señor, no tiene él nada que ver, no hay manera para acusar al Señor en una situación así, de que Él es el culpable de una mala manera ante toda esta situación. Porque uno dice, bueno, ¿por qué Dios no se acuerda de nosotros en la situación que estamos viviendo? Quizás podría ser el testimonio de Elimelech, no lo dice acá. Pero si ustedes se recordaran un poquito, cuando Gedeón, por ejemplo, estaba por ser llamado por el ángel, por el Señor mismo, él estaba guardando el trigo en el lagar, él estaba guardando todo lo que se podía cosechar. ¿Para qué? Para que cuando los madianitas venían y arrasaban con todo, no se ha llevado lo que habían cosechado, ¿sí? Porque eso es lo que hacía. Pero ¿a causa de qué es todo esto? Bueno, el pueblo hacía lo que le parecía en su corazón, se olvidaban del Señor, lo dejaban de lado, y el Señor los entregaba a lo que ellos querían vivir, a la manera que querían. Entonces venían sus enemigos, y en ese clamor, en esa angustia, ellos clamaban al Señor y el Señor enviaba un Salvador. Y esto justamente estaba haciendo Gedeón. Él estaba guardando esto, ¿por qué? Porque constantemente venían los enemigos y lo saqueaban. Ahora, el Señor ha sido siempre bueno, y es siempre bueno con su pueblo. El Señor ha dado un testimonio impecable desde el tiempo de la salida de Egipto. Digo esto por el pueblo con el cual estamos hablando, pero si miramos la historia desde Adán hasta acá, encontramos que el Señor ha sido fiel, que ha guardado, que ha provisto todo lo necesario, que muchas de las determinaciones que hemos tomado, por ejemplo, hemos mencionado a Abraham, y hemos mencionado a Isaac, tomando decisiones cuando había hambre también, que le fue para que en ningún momento vemos al Señor diciéndole, bueno, descendé a la tierra tal porque hay hambre en la tierra. No, ellos tomaron su propia determinación, y en base a eso también después terminan apareciendo muchas situaciones que son las consecuencias de nuestro propio pecado. Y vamos a decirlo así, tanto Abraham como Isaac, permítanme decirlo de esta forma, la sacaron barata a la hora de tomar decisiones así, porque el Señor en su misericordia es fiel a su pacto, guarda a sus esposas, porque sabía que de ese linaje también tenía que venir el Cristo. Pero si hubiese sido por su manera de vivir y todo lo que hicieron, ya hemos estado hablando de esto, aún cuando nos tocaba estudiar la clase, es un desastre, o nuestra manera de tomar a veces las decisiones al desconsiderar al Señor, porque el corazón alberga todo tipo de cosas, temores, dudas, incertidumbres, yo cómo puedo ayudar, cómo puedo tomar esta decisión. Entonces tenemos todas esas cosas. Ahora, nos encontramos acá, en este lugar, hay hambre en la tierra, y Abimelech toma esta determinación, pero yo no sé si consideraron o si se pararon un momento a preguntarse el por qué están así. ¿Por qué? Porque también la Escritura dice, bueno, yo les hice estar a diente limpio, y con todo eso ustedes no se volvieron a mí. O sea, llegaron a la más extrema situación de hambre, y aún con eso ni siquiera se volvieron al Señor. Ni siquiera eso fue motivo para decir, che, algo estamos haciendo mal, o algo está pasando, ¿cómo puede ser? Bueno, el Señor, si ustedes, en Deuteronomio, por ejemplo, 28, una de las consecuencias por el hecho de dejar al Señor, por desobedecer al Señor mismo, le decía
y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de tu tierra de hierro. Eso quiere decir que no iba a llover, la tierra se iba a endurecer y no había nada para llevar adelante el sustento necesario, la tierra no iba a ser fructífera, no iba a salir nada de sustento para el diario vivir del pueblo. Entonces, ni siquiera esto fue un llamado de atención, quizás en el caso de las personas que estamos tratando, para decir, bueno, che, acá estamos haciendo las cosas mal, volvámonos al Señor, busquémoslo a Él, a ver cómo nos ayuda en medio de esta situación, cómo podemos honrarlo en medio de esto. No, mejor hagámoslo más fácil. Bueno, acá hay hambre, bueno, vámonos allá, a aquel lugar que allá sí hay comida, allá sí hay sustento, allá nos va bien, aquel lugar es más prometedor que esta tierra que supuestamente fluía leche y miel, pero ahora de repente no hay nada. Entonces, eso pasa por nuestro corazón. Son cosas que las encontramos en nuestro corazón a diario, no sé, cuando nos toca tomar una determinación, cuando optamos por buscar lo que a mi corazón le parece mejor cuando va en contra de la palabra del Señor. Esas son cosas con las cuales nosotros lidiamos a diario. Y roguemos al Señor que guarde nuestros corazones para que podamos inclinarnos a buscarle a Él en todo tiempo, a estar satisfechos en su voluntad, a esperar en Él, a estar contentos con lo que tenemos. Entonces, este varón toma esta decisión, y este cuadro que nos habla, este abandono al Señor, esta búsqueda de alternativas engañosas, hablan de una condición endurecida, cegada, hay incredulidad, y un desprecio a aquel que es el proveedor por excelencia, a nuestro Señor Jesucristo. Es lo que también Jeremías habla cuando les dice que el pueblo cavó cisternas rotas que no retienen agua, y teniendo a él la fuente de agua. Y es lo mismo que estamos acá, en un lugar que es casa de pan, y resulta que no hay pan, pero yo me voy a buscar en otro lugar. Voy a otro lugar para que me provea de pan. Entonces, dejo el lugar donde es casa de pan para buscar lo que a mí me parece. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero el hombre tenía que proveer para los de su casa. Sí, es cierto que esa es la tarea que hay, esa es la responsabilidad que cae, es cierto eso, pero buscando la ayuda del Señor y el socorro del Señor. El único caso, si mal no me acuerdo, a ver, que ustedes me van a ayudar después, cuando termine la enseñanza, creo que es en el tiempo de Eliseo, cuando la mujer, la tsunamita, Eliseo mismo le dice que se vaya porque iba a venir hambre a la tierra, y que vaya hasta el lugar y que esté ahí hasta que pase el hambre y luego recién iba a volver. Creo que es uno de los pocos casos que recuerdo que el Señor obra de esa forma, pero después generalmente vamos a encontrar que es un obrar por mi decisión, por mi parecer. Esto es mi manera de ver las cosas, esta es la forma más rápida de solucionar. Como no viene ya la ayuda, bueno, hago lo que tengo a mano, hago lo que sé, me manejo a la antigua, esa es mi manera de vivir. Entonces, una de las cosas que les mencionaba también es que llama la atención que no solamente es contradictor que lo que les decía recién, que en Belén, llamando casa de pan, no haya pan, sino también que los nombres que llevan los personajes, por ejemplo, Elimelech significa que Dios es rey, y Noemí significa que es placentera. Entonces, fíjense, una persona que tiene ese nombre, que Dios dice que Dios es rey, de repente desecha a su rey y toma otras alternativas. Una persona que debería tener placer en el Señor, de repente no encuentra placer en el Señor, no está deleitándose en el Señor y busca otra alternativa. Y esto nos tiene que llevar a considerar una cosa, algo que tenemos que tener pensando cada día de nuestra vida. ¿Por qué? Porque, bueno, un poco está compartiendo esto el pastor Leonardo acerca de Juan, el que dice, ¿no? Esto es lo que lo dice un poco. Bueno, nosotros a veces confesamos que el Señor es nuestro Rey, o generalmente confesamos, esto es lo que se escucha de nuestros labios, pero en varias oportunidades, cuando las cosas cambian, cuando no es como nosotros esperamos, de repente nuestro andar no concuerda mucho con eso que sale de nuestros labios al decir que Jesús es nuestro Rey, o que el Señor es nuestro Rey. Entonces, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, dice Juan. Y nosotros muchas veces decimos, el Señor es mi Rey,
y no andamos acorde bajo ese cuidado de ese rey. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, y después te pasa algo, cuando las cosas cambian, cuando sucede algo que nosotros no esperábamos, aquello en lo cual teníamos placer, de repente ya no es tan placentero como decíamos siempre. Ya la sonrisa se borra de nuestro rostro, la desesperación ocupa nuestro corazón y empezamos a ver para dónde vamos a salir corriendo. Entonces, no debería ser así, no debería de pasar esto en nuestro corazón, no deberíamos dar lugar. De que están esos pensamientos, están. De que estamos con estas luchas, de que se pueden cruzar todas estas cosas, no lo voy a negar. Pero no deberíamos darle lugar a que eso prolifere en nuestro corazón y siga el curso, porque es dañino para nuestra alma y termina haciéndonos apartarnos del Señor, apartarnos para seguir en la dureza de nuestro corazón, en pos de los engaños que el corazón presenta, y eso termina siendo a la postre muy dañino para nosotros. Entonces, deberíamos ver que debemos encontrar el placer en el Señor en todo tiempo, en todo momento. Entonces eso es lo que me llamaba la atención en medio de toda esta situación. No solamente pasa eso en los primeros 5 versículos, sino que también recuerden que sus 2 hijos, Malón y Kelión, toman 2 mujeres moabitas, ¿sí? Y eso es lo que está aconteciendo. Y después lo que termina pasando es que muere primero Elimelech y después de ellos sus dos hijos. Entonces queda Noemí sola con sus 2 nueras. Eso es lo que pasa. Ahora, fíjense que todos los que les mencioné, hay un panorama pecaminoso, vamos a decir de esa forma, y podremos hacer algunas cosas en esto. Una es, o podemos mirar este panorama y lamentarnos y quedarnos acá, y hasta dónde llegó Noemí, y qué pobre Noemí y todo esto, y lamentarnos, y no estoy diciendo que no sea una situación dolorosa, no estoy diciendo que no sea algo triste, angustiante, que hayan llegado a este punto, o podemos lamentarnos en que en verdad el Señor ha sido ofendido con toda esta decisión. ¿Sí? Podemos mirarlo así, que creo que es lo sano para nosotros. ¿Por qué? Porque lo que vemos es la consecuencia de nuestro pecado. La consecuencia de nuestro pecado es que nos lleva a este punto, al que nos encontramos acá. Entonces, si en algo hay que lamentarnos, es que se ofendió al Señor. Se ofendió, se dejó de lado al Señor, quien es bondadoso por donde lo miremos, que es maravilloso, misericordioso, santo, bueno, y se lo ha dejado a Él. Se lo ha ofendido tratando de buscar en mi sabiduría cómo proveer lo necesario para mi casa, dejando a aquel que tiene el poder para ayudarnos a pasar esas situaciones y cómo enfrentarlas y proveer lo necesario. Ahora, a pesar de toda esta ofensa, que también vemos que se hizo contra el Señor, algo que se está dando en medio de todo esto es que el Señor, permítame decirlo de esta forma también, está extendiendo sus brazos, o su brazo, en medio de esta situación hasta lejanas tierras, y no solamente va a pasar con Ruth, hemos visto varios testimonios, y está trayendo a Ruth para, bueno, de una manera la inserta legalmente al pueblo, haciéndola esposa de uno de los hijos de Elimelech, y eso va a ser a la larga un cuidado para ella para que haya una redención, para que se pueda redimirla, y de ahí sabemos los propósitos que el Señor tiene con ella. Y también la está salvando, también está trayéndola a su pueblo, al Israel de Dios. También está obrando. Fíjense en que en medio de todo este pecado, lo que el Señor está haciendo es extender su brazo poderoso para traer a una persona a su pueblo, el Israel de Dios, el Israel celestial. Entonces, no solamente la vamos a ver en el pueblo físico, sino en el Israel de Dios, en el único pueblo que tuvo el Señor a lo largo de toda la historia, desde que empezó el hombre hasta acá. Y eso es maravilloso, eso es precioso. Eso es precioso del Señor.
esa misericordia tan grande de que a pesar de que el hombre está procediendo de una mala manera, el corazón del hombre está yendo en esta dirección, pero el Señor está cumpliendo a través también sus propósitos de traer a Ruth hasta este lugar. ¿Sí? Eso tiene que ver un poco con lo que se encuentra en otra parte de la Escritura, con el carácter del Señor. Recuerden, por ejemplo, me hacía pensar un poco, y creo que el pastor Leonardo lo compartió en estos días, es un poco acerca de Isaías 10, o me lo compartió en el grupo, en un mensaje, me parece. Es Isaías 10, cuando habla del rey de Asiria, y dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira, le mandaré contra una nación pérfida, y sobre el pueblo de mi ira le enviaré, para que quite despojos y arrebate presa, y la ponga para ser hollada como lodo de las calles. ¿Sí? También, entonces fíjense que la intención del rey, o lo que él está pensando es que va a hacer esto, él va a hacer de esta forma, en su ira, en su furor, está yendo para hacer de esta forma, pero a la vez también se están cumpliendo los propósitos del Señor. Dice el versículo siguiente, aunque él no lo pensará así, ni su corazón lo imaginará de esta manera, sino que su pensamiento será desarraigar y cortar naciones no pocas. Este es el pensamiento que hay en el corazón del hombre, pero lo que está prevaleciendo es el consejo del Señor, es lo que él ha determinado. El pensamiento del corazón de Elimelech y de sus hijos era ir en busca de prosperidad o de una mejor estabilidad a la que estaban pasando ahora, pero sin embargo el Señor, en medio de todo eso, está extendiendo sus brazos de misericordia y trae a esta mujer a su pueblo. Entonces, recuerden, por ejemplo, también Génesis 50, cuando José le habla a los hermanos, muerto Jacob, los hermanos dicen, bueno, ahora, ya que se murió nuestro padre, ya ahora va a tomar venganza, ya no hay quien nos defienda, no hay quien interceda, ahora Jacob va a venir y va a castigarnos. Esa era estoy parafraseando un poco las palabras de los hermanos, pero sin embargo José les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho pueblo. Entonces, el pensamiento de los hermanos por envidia, por enojo, por rencor y bronca contra José, lo venden a los ismaelitas, y ellos pensaron en hacer mal. Y sin embargo, esto también no escapaba a los propósitos del Señor de que iba a ser guardado José de esta forma para preservar al pueblo. Cuando recuerdan que vino esa gran hambruna sobre toda la tierra y todo lo que pasa con José. Entonces, consideremos esto, ese cuadro que les acabo de decir, pueden verlo acá también en los versículos que estamos viendo del 1 al 5, como un poco esa reseña que nos tocaba. Entonces las misericordias del Señor recorren la tierra, extendiéndose, alcanzando a quien no buscaban, a quien no preguntaban por Él. Eso es lo precioso, eso es lo maravilloso del Señor. Él extendió sus brazos, fue a buscar a quien no estaba ni siquiera pensando en el Señor. No estaba ni siquiera pensando en Él. Y eso tiene que ver con el cuadro también de Dios alcanzándonos a nosotros. ¿Sí? No hubo frontera, no hubo barrera, no hubo idioma que pudiera detener y decir, bueno, el Evangelio no llegó. No, llegó a cada uno de nosotros y nos alcanzó y nos insertó en su pueblo, en el Israel de Dios. Y gracias a Dios por su misericordia. Entonces la salvó con el propósito la salvó para poner los ojos por la fe en Cristo, pero también Ruth aparece en las genealogías por donde iba a venir el Cristo. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero fíjense en cómo esto no escapa a los propósitos del Señor, cómo esto no escapa de su conocimiento, de su sabiduría. Entonces, resumiendo un poco lo que les dije recién, en medio de tanta actuar pecaminoso, en medio de tanto pecado que abunda, algo que se destaca es que sobreabunda la gracia del Señor. Sobreabundan sus misericordias, alcanzando y salvando a aquellos que estaban lejos, en este caso como Ruth. Bueno, eso es un poco lo que les quería hablar acerca del resumen
algunas cosas se me escaparon la última vez que habíamos visto, y eso es lo que leí, y un poco eso es lo que añadí ahora a la enseñanza anterior. Y continuando con el orden de los versículos 6 y 7, notemos lo siguiente, lo voy a leer otra vez, dice, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab porque oyó que en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. ¿Sí? Ese es a donde nos encontramos acá. Algo que quiero destacar en el versículo 6 y 7 son dos palabras que si bien se escriben distintas en el español, pero tienen un mismo significado, o sea, se escriben de la misma manera en el hebreo. Por ejemplo, es la palabra regresó, que figura en el versículo 6, y volverse, que figura en el versículo 7. Para esas dos palabras pueden significarse o usar de dos maneras. El hecho de arrepentirse, esa es una, y si no, la otra es pegar la vuelta, ¿sí? Que piensen que son muy parecidas en el hecho de lo que requiere el arrepentimiento, tiene que ver con eso, un cambio de pensamiento y volverse, pero también físicamente hablando tiene que ver con el hecho de darme vuelta e ir a la dirección contraria físicamente, ¿sí? Entonces, esa es la forma que se utiliza. Por ejemplo, esta palabra la vamos a encontrar, esta palabra es shuv, así se escribe, S-H-V, larga. Por ejemplo, lo vamos a encontrar en Jeremías 3:12, el Señor dice, vuélvete, oh Israel, dice Jehová, o sea, vuélvete, arrepiéntete. En ese sentido se usa, en ese pasaje de Jeremías se la usa como un llamado de volverse al Señor en arrepentimiento. Arrepiéntete, vuélvete, ¿sí? Pero acá, mis hermanos, en este pasaje, en el versículo 6 y 7, no se la utiliza en el sentido de estar arrepentido o arrepentida, sino en el sentido de pegar la vuelta, físicamente hablando. Es lo que dice ahí. Se levantó Noemí y dijo, me voy para allá, me vuelvo para aquel lugar. Es eso lo que está hablando acá, ¿sí? Lo menciono. Ahora, llegar a un punto como este, mis hermanos, en el que se encuentra Noemí, en el que estamos hablando acá, la historia que está tratando, debería nosotros quebrantarnos interiormente, si pienso poniéndome en los zapatos de ella, en esa postura, en ese estado, habiendo llegado a esa forma, a esa manera. Debería quebrantarnos nuestro corazón, humillarnos y hacer un examen propio de lo que ha pasado desde que salimos del lugar en el que el Señor nos había dado hasta donde nos encontramos ahora. Debería humillarnos interiormente, mis hermanos, y dolidos de nuestros pecados, volvernos al Señor, quien es abundante en perdonar. Una situación así tendría que llevarnos al Señor. Tendría que llevarnos a plantearnos, che, ¿qué pasó con esto? Y yo les mencionaba recién el pasaje, recuerden lo que les decía. Les hice estar a diente limpio y ni aún con eso se volvieron a mí, dice el Señor. O sea, no tuvieron para comer, sus dientes estuvieron limpios durante el día, no tuvieron nada para morder, y ni siquiera eso se plantearon, me tengo que volver al Señor. Y acá, fíjense, completamente abandonada, ¿sí? Ruth y sus nueras, desprotegida, un dolor, y no estoy diciendo que la situación de Noemí no sea dolorosa, un dolor inmenso, me imagino. El hecho de perder a su esposo, a sus hijos, un dolor muy grande. Esto debería llevar nuestro corazón a volvernos al Dios de los cielos y clamar por misericordia y socorro en ese momento. Entonces, en una situación así, y trasladándola a nosotros, pienso también que debería pasar como se menciona en el libro de Lamentaciones, ¿no? ¿De qué se lamenta el hombre viviente? ¿O por qué se lamenta el hombre viviente? Dice Lamentaciones. Si en algo tenemos que lamentarnos, lamentes el hombre en su pecado, dice. Escudriñemos nuestros corazones. Examinemos, miremos nuestros corazones, abramos allí, escarbemos qué es lo que hay, qué es lo que hicimos,
Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos hacia Dios en los cielos. Fíjense. Pero no es el caso de lo que está pasando acá. No es el caso de lo que estamos hablando acá en la historia de Noemí. No pasa esto en este momento. Ahora, sino que ella escucha que la situación mejoró en la tierra donde ella estaba y ahora de repente dice, bueno, voy a volver a aquel lugar porque escuché que Dios, bueno, ahora ya volvió y dio algo de pan en aquel lugar. Entonces, en base a lo que escucha, dice, bueno, ahora me vuelvo para allá, acá no tengo nada, ya no tengo nada de lo que no sé para qué voy a estar acá, entonces vamos a volver hasta allá. Vuelvo a decirlo, no es mi intención hablar mal de Noemí, no es mi intención decir, che, mirá cómo está esta mujer así, ¿por qué no actúa de esta forma? Pero vuelvo a lo mismo, es algo de lo cual luchamos en nuestro corazón y pasan por nuestro corazón estas actitudes, esta manera de proceder. Entonces, ahora, en la decisión que toma de volverse el Señor, porque escuchó de que volverse a la tierra, porque escuchó de que el Señor le dio pan, bueno, yo podría decir, bueno, mía, ahora querés volver porque sabés que allá las cosas están bien. No, mis hermanos, entonces, ¿qué? ¿A qué vamos? Si vuelve porque vuelve, si se fue porque se fue, ¿qué? Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? Bueno, la realidad, mis hermanos, el hecho con lo que está haciendo, el punto de lo que quiero que veamos hoy es que no siempre por el hecho de dejar de hacer aquello que está mal, quiere decir que estoy arrepentido. ¿Sí? No siempre por dejar de hacer aquello que está mal, quiere decir que hay un arrepentimiento en nosotros. No, no es siempre así. No, pienso que Noemí está frustrada, dolida, como les decía. Si pudiéramos hablar en términos como nosotros, el sueño de la familia feliz se terminó, el sueño de la casa propia no está, se desmoronó todas esas cosas. Pero no hay un autoexamen de mirar mi corazón, cómo fue mi proceder para con el Señor. No hay un autoexamen, no hay un mea culpa de decir, esto es consecuencia de mi pecado. No hay eso. Y eso es algo de lo cual nosotros nos pasa en varias oportunidades. Muchas veces dejamos de hacer algo que está mal porque nos dimos, permítame decirlo de esta forma, la cabeza contra la pared o la cara contra la pared, nos golpeamos fuerte y de repente desistimos de eso, vamos en otra dirección, volvemos hacia atrás, pero no porque eso nos llevó a ver de que fue una ofensa contra el Señor. No. Voy a ir a buscar otra mejoría y aún así sigo erguido en mi corazón, en el orgullo, en seguir haciendo las cosas a mi manera, según como me manejaba antes. ¿Y por qué digo esto? Bueno, más adelante, no creo que sea en la próxima enseñanza, sino en otra más, si el Señor me da vida, vamos a ver que aún cuando Noemí ya vuelve a la tierra de Judá, ella no quiere que la llamen placentera. Y todo lo que le acontece, miren, no me llamen así porque Dios hizo todo esto, Dios me pagó de esta forma, o Dios me hizo esto es lo que me pasó. Por eso les digo que el hecho de volverse para la tierra de Judá no quiere decir de que está arrepentida y dolida por su pecado y su proceder contra el Señor, sino que está volviendo porque está en busca de lo que siempre, el hecho de buscar un sustento, el hecho de buscar el pan. Y eso es lo que pasa. Muchas veces nosotros dejamos de hacer lo malo, nos apartamos de aquello que está mal y volvemos hacia atrás, pero no quiere decir que estamos arrepentidos en nuestro corazón. Por ahí seguimos erguidos en el mismo orgullo. Si ustedes recuerdan, voy a mencionar algunos casos. Fíjense, ¿no? Mencioné el otro día a Balaam. Varias veces el Señor le dijo, mira, no vayas con estos hombres, no vayas con estas personas, no vayas. Y cuando
vio al ángel, él dice, bueno, Señor, si te parece, si esto está mal, si esto no te agrada, si esto es contra de tu voluntad, bueno, si te parece voy a volver. Eso no es una muestra de arrepentimiento, eso no es una muestra de estar de acuerdo con la voluntad del Señor, sino que estoy buscando lo mío y bueno, si te parece, me vuelvo. Entonces, esa es una de las maneras de proceder nuestras, que muchas veces nos hacemos los desentendidos con la voluntad del Señor, y cuando decimos, bueno, y cuando actuamos, respondemos así, bueno, Señor, si te parece voy a hacer aquello, pero no quiere decir que en mi corazón estoy convencido de que esto está mal para mi corazón, lo que vos me estás diciendo. Sino que si te parece, Señor, que esto en verdad esto es así? ¿Te parece, Señor, que esta es tu voluntad? Mira, si te parece que está mal, voy a volver. No, hermanos. Nos hacemos los desentendidos varias veces ante la voluntad del Señor. Si ustedes recuerdan la rebelión que estuvo con los de Coré, Datán y Abiram, luego que pasa todo esto que el Señor sale fuego del altar y consume a todos aquellos que tenían el incensario, y uno de los hijos de Aarón toma cada uno de los incensarios y los estampa en el altar mismo de bronce, los añade ahí. Pasó todo eso. Toda la gente, todo el pueblo estaba mirando esta situación, ellos se rebelaron, empezaron a decir que murmuraban contra Josué y contra Aarón y Moisés, y el pueblo era testigo de todas estas cosas. Pasó un día, el Señor habló de quiénes son aquellos que iban a ofrecer incienso delante de él, quiénes son los que iban a estar, y dejó en evidencia a los que los tragó la tierra y a los que los consumió el fuego, dejó en evidencia que estaban mal. Pasó un día, y al otro día el pueblo dijo, ustedes le dicen a Moisés y a Aarón, ustedes tuvieron la culpa de toda esta muerte. Y comienza la mortandad. Entonces ahí, fíjense que, viendo desde la situación de cómo está de mal procediendo los otros, a veces cuando sigue esto en nuestro corazón y echamos la culpa al otro de esta situación. Fíjense que el pueblo no dijo, la verdad que actuaron mal, procedieron mal, eso está mal. No, dijo, ustedes tuvieron la culpa. Estaba en la misma postura su corazón que los demás que se rebelaron. Ahora, otra actitud más que puede pasar en nosotros. Les voy a leer algo, miren, por ejemplo. Alguien puede decir cuando pecó, cuando hizo algo mal, alguien puede decir lo siguiente: he pecado esta vez. ¿Sí? He pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Les recuerdan de quién es esta palabra? ¿Se acuerdan de quién es? ¿A quién le pertenece esta palabra? ¿No dijo esto Faraón después de las plagas que vinieron sobre su pueblo? ¿No le dijo esto a Moisés? He pecado esta vez. Y alguno de nosotros, incluso o un incrédulo, también puede decir y confesar, miren, yo pequé, el Señor es justo. Pero fíjense que no quiere decir de que Faraón se hubiese arrepentido de verdad en su corazón contra esta situación, al Señor, se hubiese arrepentido al Señor. Otro ejemplo más. La muerte de los espías. ¿Recuerdan la muerte de los espías? Que no creyeron al Señor. 10 espías mueren y quedan Josué y se me olvidó el segundo. Después me voy a acordar. ¿Sí? Quedan los 2 espías, Josué, que dieron buenas palabras, hablaron bien del Señor y fueron en pos de él. ¿Sí? Y cuando el Señor da la sentencia, cuando mueren los 10 espías, al día siguiente o inmediatamente el pueblo viene y le dice a Moisés, bueno, está bien, ahora sí vamos a creer la palabra del Señor y vamos a ir y vamos a tomar la tierra que el Señor dijo, porque resulta que hemos pecado contra el Señor. Hemos pecado contra Él. Y Moisés le dice, miren, no hagan eso, no sean obstinados en su corazón, no vayan porque les va a hacer para mal, no va a ser para bien para ustedes. No vamos porque hemos pecado. Fíjense que ellos están mencionando hemos pecado, pero no quiere decir de que en verdad estaban arrepentidos por el Señor, sino que tenían un miedo por lo que iban a perder, un miedo por lo que no iban a recibir.
¿sí? Entonces, sale el pueblo, son vencidos, y dice que fueron ellos a la guerra, y sin embargo el pasaje ahí en Números 14 dice que Moisés y el arca se quedaron en la tierra y el pueblo se fue solo. Judas, Judas mismo, mis hermanos, uno de los discípulos del Señor, Judas Iscariote, dice en Mateo 27, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Fíjense en las mismas palabras de Judas. Ya dice, entregó arrepentido, viendo que había condenado al Señor, entregó las piezas arrepentido, dice que yo he pecado. Fíjense, pero eso habla de un arrepentimiento verdadero, de un arrepentimiento genuino de ver la ofensa, de dolernos por la ofensa al Señor. No, ustedes saben cuál fue el fin de Judas, qué es lo que buscó. Porque de ser así, quizás hubiese ido de alguna manera siguiendo al Señor para rogar su misericordia, su perdón, o lo hubiese esperado a después de esto, no lo sé. Pero fíjense y la palabra ahí para arrepentido es un lamento. ¿Sí? No es arrepentido como lo conocemos en Hechos, por ejemplo, cuando dice que el pueblo está compungido, dolido, traspasado su corazón por el pecado. Eso es un lamento. Bueno, hice las cosas mal, le vuelvo acá. Entonces, no siempre que se va a decir que está arrepentido o que se vuelve, es un arrepentimiento sincero, que es consciente de su mal contra el Señor, que es bueno y misericordioso. Entonces, responder así de esa forma, actuar de esa forma, este tipo de arrepentimiento, vamos a decir así, tiene que ver con esa tristeza del mundo que produce muerte, como lo dice Pablo en Corintios. Sin embargo, la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de la cual no hay que arrepentirse, dice también Pablo en ese pasaje. Entonces, responder así, mis hermanos, está mal. Dejar de hacer lo que está mal, solamente porque se frustró lo que pasaba. Si seguía Elimelech y sus hijos ahí, no iban, quizás ni siquiera iban a volver para la tierra. Pero ahora, como se terminó todo, me vuelvo, ya no tengo nada más. Entonces, eso habla de un corazón orgulloso, mis hermanos, por más de que haga todo lo que encontramos allí. Porque les voy a recordar lo que vemos acá. Yo lo separé acá en mi anotación, pero por ejemplo dice que se levantó, regresó, salió pues del lugar donde había estado. En el versículo 7 dice caminó para volverse, caminaron para volverse. Y eso tiene que ver con un alejamiento de ese lugar. Entonces, nosotros podemos hacer todas estas cosas sin estar dolidos por la ofensa al Señor. Nosotros podemos estar en la misma actitud en el mismo proceder que Noemí. Nosotros podemos dejar de hacer algo, pero no quiere decir que estamos dolidos por la ofensa del Señor. Yo puedo decir estoy arrepentido, ya está, pero por dentro mi corazón sigue una piedra. Podemos hacer esto porque nos fue mal, porque escuché que la situación mejoró en el país. Ahora, imaginémonos que nosotros nos tengamos que depender de la economía acá en Argentina y en base a eso tomamos las decisiones. Día que las fronteras están cerradas, si no creo que ya todos hubiesen ido de acá. Porque nunca vemos en Argentina que nunca hay una estabilidad en la economía que garantice la estabilidad de la sociedad. Entonces, fíjense, si nosotros tuviéramos que tomar decisiones por las cosas que pasan en el entorno, ya tendríamos que estar en otro lugar. Pero ¿qué es lo que refrena de que usted no haya tomado decisiones así? Y ruego que sea el Señor. Ruego que sea, y espero que el Señor guarde nuestros corazones para que sea buscarlo y depender de Él, de su voluntad. Que no nos vamos a mover por vista, como se nos compartía también, sino por la fe. Ahora sí, pensemos en los verbos que les mencionaba recién.
que los veo como un componente parte, como componentes necesarios que están en ese arrepentimiento que es necesario para todos los días de nuestra vida. ¿Sí? Son componentes que son necesarios, están con ese arrepentimiento. Por eso les dije, eso es lo que quería remarcar. Por ejemplo, cuando hablamos de que se levantó, Noemí se levantó, dice allí, bueno, esto me hace pensar en lo siguiente, tanto el pecador que está perdido sin Dios y sin esperanza, como el cristiano mismo, cuando el pecador sin Cristo tiene esperanza y es Cristo mismo, ¿no? Aún estando en las profundidades del pecado en las que se encuentra. Y aún muchas veces nosotros, en la lucha contra el pecado, cuando hemos pecado contra el Señor, aún cuando, permítame decirlo así, hayamos tocado fondo, aún también tenemos esperanza y es nuestro Señor Jesucristo. En ambos casos, la esperanza para salir de esa situación, para vencer eso, es nuestro Salvador, es nuestro Señor, que Él sí venció a las potestades de Satanás, la muerte, a la esclavitud del pecado. Él lo venció. Entonces, para ambos hay esperanza y es Cristo, pero para llevarnos a Él, para poder ver a Él, se necesita la obra del Espíritu Santo y la palabra para poder verlo y para poder mirar nuestra condición y tomar esa determinación de decir, bueno, me vuelvo a mi Señor. Necesito del Espíritu Santo, necesitamos de su palabra misma que alumbre nuestra condición, que nos muestre. El Espíritu Santo nos convencerá de pecado, también se hablaba. Y esa es su tarea, eso es lo que va a hacer. Eso es lo que hace si somos hijos, eso es lo que hace si Dios ha determinado salvarnos. Alumbra nuestro entendimiento, resplandece en nuestros corazones y de repente nos permite ver por primera vez, si no conocemos al Señor, toda nuestra condición en donde estamos, en el fondo del lodo cenagoso, y de allí de repente nos permite levantarnos de ese estado. Nos permite levantarnos de ese estado. Y aún si como cristianos hemos pecado y hemos ofendido al Señor, el mismo Espíritu Santo, con la Escritura misma, con la palabra misma, hace ver nuestra condición, nuestro estado, en donde nos encontramos y que tenemos que volvernos a la senda que el Señor nos ha trazado. Por eso pienso, no sé, la Escritura misma lo dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La única manera de poder ver que hemos tocado fondo, hermanos, que hemos llegado a las miserias por el engaño del pecado, y espiritualmente hablando, no por el hecho de haber perdido las cosas, sino por nuestra condición en la que estamos. La única forma de poder verlo es que Dios obre en nuestros corazones por su Espíritu y su palabra. Para llevarnos a Cristo. Esto es lo único que hacer, puede llevarnos, nos va a llevar a levantarnos de las profundidades del pecado y hacernos volver hacia Él. Ahora, mis hermanos, Dios en su infinita gracia nos muestra la condición en la que estamos y al ser iluminados, de hecho, como les decía recién en Corintios, dice que Él resplandeció en nuestros corazones y vimos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, y de ese día que Él nos salvó, desde ese día, mis hermanos, al igual que el hijo pródigo, ¿ustedes recuerdan el hijo pródigo? ¿Recuerdan que él se fue de la casa de su padre, malgastó todo lo que tenía, buscando sus placeres, y llegó al punto de tocar fondo al hecho de querer alimentarse lo que le estaba dando de comer a los cerdos? Estaba en medio de ese chiquero, en medio de ese barro, estaba conviviendo con cerdos. Y en un momento volviendo en sí, se levantó y dijo, volveré a la casa de mi padre. En la casa de mi padre, aún los jornaleros tienen pan. ¿Y yo aquí? Ese es el cuadro cuando Dios obra en un corazón que no lo conoce, le es mostrada su condición y lo hace volverse, lo levanta, o sea, se levanta de ese estado y lo hace volverse al Señor. Y aún también nosotros en varias oportunidades, cuando hemos pecado, cuando el engaño nos sedujo, cuando el pecado nos sedujo, engañándonos, y hemos buscado alternativas ajenas
a la voluntad de Dios, extrañas a la voluntad de Dios, también hemos llegado a tocar fondo. Usted dice, bueno, no, pero me desvío un poquitito. O fue algo apenas un poquito que dejé al Señor. No, eso es pecado también. Eso es pecado también. Y debería dolernos por haber dejado al Señor. Y aún en esa situación necesitamos de la obra de Dios, de su gracia, para que ilumine nuestro entendimiento, nos muestre nuestra condición y nos haga volver al Señor. También menciona, una de las cosas que se mencionan acá es que regresó, y ahí en ese regresó yo les decía que se puede usar como el hecho de pegar la vuelta, físicamente hablando, o como arrepentirse, de volver nuestro corazón, de cambiar nuestra manera de pensar. Yo voy opuesto a los pensamientos del Señor, esa es mi manera de vivir naturalmente hablando, pero cuando el Señor me salva, mi mente, todo se vuelve hacia Él, todo mi ser se vuelve a Él, ¿sí? Entonces, habla de un cambio de vivir, es un cambio, hay una humillación interna en mi corazón, en mi ser, hay un cambio interno por la obra sobrenatural de Dios, que se exterioriza, se muestra, se evidencia con una manera de vivir distinta, total. Ya no solamente no hago esas cosas que están mal a los ojos de la sociedad, pero no por el hecho de agradar a la sociedad, sino porque sé que Dios me mira en todo tiempo. Y aún cuando la lucha con mis pensamientos que vienen a diario, constantemente, esos pensamientos pecaminosos que están, que dan vueltas, que rondan, aún eso es doloroso y lo confesamos al Señor, lo llevamos a Él y dejamos de lado eso para vivir en esta comunión nueva, en esta vida nueva que tenemos con el Señor. Entonces, en ese regreso que menciona allí, en esa parte del versículo 6, tiene que ver que veo mi condición, como les venía diciendo hace rato, nos levantamos de eso y va acompañado de un profundo dolor. Regreso, arrepentirme. Eso va acompañado de un profundo dolor por la condición, por la ofensa, contra el Señor. Va acompañado de eso. El hecho de dejar de hacer algo que está mal delante del Señor debe ir acompañado con un profundo dolor porque fue una ofensa o una afrenta al Espíritu de gracia. Fue una afrenta a la cruz. Fue una afrenta a la sangre derramada de nuestro Salvador. Y esto tiene que ver como si mi corazón fuese pinchado, un dolor que atraviesa mi alma, un dolor que humilla por dentro y cambia nuestra mente, y eso se puede ver también. Entonces, un poco vamos a recordar de esto lo que vimos cuando estábamos estudiando Hechos de los Apóstoles. Recuerdan que vimos cuando el discurso de Pedro, cuando él empieza a dar el testimonio del Señor, este varón escogido, este varón que con prodigios y señales que el Señor puso, que Dios respaldó, este varón que fue muerto, cuando él también le dice, ustedes lo prendieron, ustedes lo aprendieron, ustedes lo apresaron y ustedes lo mataron, le decía a la gente que los estaba escuchando. Y después de todo ese testimonio, y aún también él menciona, miren, a pesar de que todos ustedes hicieron esto, el Señor también estaba llevando adelante sus propósitos. Esto no escapó, esto estaba en su conocimiento, en su consejo estaba todo sucediendo. Ustedes hicieron esto, ustedes lo mataron, ¿se acuerdan como lo de José? Pero el Señor estaba llevando a cabo su propósito. Y cuando comparte esto Pedro, lo que dicen ellos es, hermanos compungidos de corazón, hermanos, ¿qué haremos? Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dice, arrepiéntanse. Y ahí cuando vemos la palabra compungidos, habla de una perforación en el corazón que atraviesa. Es un dolor que atraviesa mi corazón. Ahora yo no sé, hemos escuchado mucho el ejemplo del herrero que se lastima y que está constantemente con eso, o con golpes, o con herramientas que llevan calor, y que después de varias heridas, varias quemaduras, ya después su piel se vuelve insensible, y el hombre se puede quemar varias veces, se puede
agarrar un metal muy caliente y es como si nada. Bueno, eso también es el peligro de que pase en nuestro corazón. De que tantas veces hemos menospreciado el mal del pecado contra el Señor, que después de cierto tiempo ya no nos termine doliendo. Tantas veces hemos estado en contacto con el pecado, tantas veces, permítame decirlo, nos hemos quemado, que de repente ya no nos termina afectando. Si me quemo una vez más, si voy a agarrar esto y está más caliente, si voy a agarrar acá y está más caliente. Eso pasa con el herrero. Entonces, roguemos al Señor en su gracia que guarde nuestros corazones para que cada vez que nos encontramos ante la lucha contra el pecado, ante la tentación, nuestro corazón vaya en pos de Él para no pecar contra Él y ofenderlo. Pero lo que les decía en cuanto a Hechos, ellos estaban dolidos por su pecado ante el testimonio. El Espíritu Santo obró en ellos, les permite ver su condición. Ellos estaban celebrando una fiesta en ese momento, estaban cumpliendo con lo que la ley decía. Y hablamos de esto, la mayoría de los pensamientos que podía pasar o la mayoría de las vidas que había ahí. Algunos quizás se mantenían parados en su justicia, iban llevando todas sus ofrendas para cumplir con la ley y en eso se paraban. Otros quizás lo hacían apáticamente. Pero cuando Cristo los cambia, cuando Dios cambia sus vidas, se despojan de todo eso para aferrarse del Cordero que el Señor proveyó. Entonces, al igual que Pablo, estas cosas me serán ganancia para mí, las dejo y me aferro de Cristo. Personas que moralmente estaban haciendo las cosas, vamos a decir así, bien, de repente dejan eso para aferrarse en Cristo, para poner su confianza en Cristo. ¿Por qué? Porque externamente estaban cumpliendo con las cosas de la ley. Se estaban portando bien, vamos a decir así. Bueno, había que hacer esto, había que cumplir los días en la fiesta, había que ser así, pero lo tienen todo eso por basura, y entiendan bien en cuanto a en cuanto a la justicia propia que ellos tenían en su corazón, para aferrarse de la justicia de Cristo. Entonces hay un cambio de mente, mis hermanos, ahora, no por la pérdida en nosotros, no por la pérdida o por el resultado en ese arrepentimiento, en el hecho de dejar de hacer las cosas, hay un cambio en nuestra mente, no por la frustración de quedar con las manos vacías, sino que hay un dolor por la ofensa al Rey, aquel con quien mi alma debe estar satisfecho y debe hallar placer en él en todo tiempo. Porque, y tomo esto en base a lo que significa los nombres de Elimelech y de Noemí, en mi rey y placer, y placentera. Entonces, para el cristiano, deberíamos deleitarnos en todo tiempo en ese rey y tener placer en él en todo momento. Entonces, no, cuando pequé contra él, dejo de hacer eso dolido, no por la pérdida que sufrí, sino porque lo ofendí a mi Señor. Me ofendí a él. Entonces, esto me hace pensar también para poner en él la confianza siempre, Eclesiastés dice, en el día del bien goza del bien y en el día del mal, en el día de la adversidad considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro a fin de que el hombre no halle nada después de él. O sea, no me va a garantizar estabilidad los días buenos, no me puedo aferrar a eso porque de repente se viene todo abajo y ¿dónde va a estar mi confianza? ¿Dónde va a estar mi confianza? ¿Y ahora qué hago? No. Entonces, después, en medio, a pesar de los días buenos o malos, nuestro contentamiento tiene que estar en el Señor. Otra cosa que se menciona también es, salió pues del lugar donde había estado. Entonces, el punto es que Noemí no tenía que haber estado acá, sin lugar a dudas, y hoy hablamos un poco esto con el pastor, también antiguamente la mujer no tenía ni voz ni voto, cuando el marido decía, bueno, nos vamos y nos vamos. Pero bueno, tampoco la Escritura lo dice que Noemí se haya presentado una oposición a la decisión que estaba tomando Elimelech. Entonces, no lo dice la Escritura, pero bueno, ella no tendría que haber estado en este lugar, pero no ignoramos los propósitos del Señor. Entonces, bueno, ella vuelve a este lugar y una vez que se levanta,
salimos de allí con un profundo dolor. Lo siguiente que debe suceder en nosotros, como cristianos, es salir de ese lugar lo más pronto posible, salir de ese estado lo más pronto posible. Salir de ese lugar de pecado lo más pronto posible. Eso es lo que quiero que veamos en otra de las cosas en cuanto al arrepentimiento en la lucha contra el pecado. Salir pronto. ¿Cuánto tiempo podemos convivir con el pecado, mis hermanos, si el Señor nos mostró, nos convenció por el pecado, nos vio que esto era algo que lo cual Él es limpio de ojos y no puede ver el mal, no tiene comunión con el pecado? ¿Cuánto tiempo nosotros también podríamos convivir con eso y no molestarnos? ¿Cuánto tiempo? Entonces vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde. ¿Recuerdan que eso también lo habíamos visto tiempo atrás? Y esto también tiene que ver, mis hermanos, con el hecho de que Proverbios 28 nos dice que el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Sí? Él los confiesa. El hecho de confesar mi pecado es reconocer que el Señor no puedo burlarlo, no lo puedo engañar. Él conoce todas las cosas, Él ama la verdad en lo íntimo, dice el Salmo 51. Entonces tiene que ver con eso. Y me aparto porque esto es una afrenta al Señor y no porque es solamente algo mal visto para la sociedad. Esto le ofende a mi Señor. Por eso me aparto, me alejo. Por eso salió pues del lugar en el que había estado. Lo relaciono con un acto del cristiano que deja ese estado pecaminoso, lo deja cuanto antes y se aleja de él, y va en pos de otra cosa. Ustedes recuerdan, el cristiano aborrece el pecado. Esa es otra de las actitudes. Aborrece el pecado que ofende a su Señor, el cual su Señor también aborrece. Nos recordaba las palabras de Job, o me acordaba las palabras de Job, cuando termina el discurso, cuando termina ya terminando el capítulo 42, y él dice, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Después de todo lo que el Señor sacó a luz de lo que había en su corazón, de que su fe fue probada, las palabras de Job dice, Señor, yo de oídas te había oído. Y hablaba cosas que no entendía. Por lo tanto, me aborrezco en polvo y ceniza, y me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces habla de esa condición de llegar a ver la magnitud de lo malo del pecado y de nuestro proceder, de nuestro engañoso corazón. Entonces esto habla de un desapego por lo terrenal, por todo aquello por lo cual mi corazón desea, anhela, de esos tratos, esos manejos que el mundo tiene, las decisiones, y por las cuales nosotros, aún estando en Cristo, muchas veces hemos optado por ellas, como hablábamos hace rato. Entonces el hecho de salir cuanto antes de eso tiene que ver también con un cambio de mente en mí, con una renovación del entendimiento, para no seguir respondiendo como eso. Entonces, salgo cuanto antes de esa situación. Por ejemplo, lo tengo anotado acá, déjenme llegar allá, 2 de Corintios, capítulo 6, dice acá, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Entonces, tiene que ver con el hecho de alejarme. No quiere decir con esto como, bueno, está bien, no tengo que tener contacto con nadie en este mundo, no tengo que hablar con nadie en este mundo, como también Pablo le dice a los hermanos, miren, yo le dije que no se junten yo no, a ver,
como lo dice anteriormente en el libro anterior, yo no le dije que no se junten con los avaros o con los idólatras. No, yo les dije que con aquel que dice ser un hermano en Cristo y tiene estas conductas, de esa persona no se junten. No, pero lo que estamos hablando acá no es ese tipo de, bueno, me aíslo en una burbuja y no tengo contacto con nadie. No. Recuerden la oración del Señor. No te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes en este mundo. Entonces, nuestra peregrinación, nuestro andar en este mundo, tiene que ir siendo marcada por un desapego, por un dejo de esa conducta que nosotros tanto abrazábamos antes y que ahora es renovada por la palabra de Dios y me lleva a conducirme de otra forma. Entonces eso me va a llevar a salir de ese lugar en el cual estaba, en esa situación en la cual me encontraba, para no andar conforme a la voluntad de los hombres, según sus concupiscencias, sino según la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces tiene que ver con eso. Y ahora, todo esto, ¿por qué lo vamos a hacer? Todo esto, ¿por qué este proceder? ¿Por qué todo esto? Bueno, algo que dice acá el pasaje, mis hermanos, es que Noemí oyó que el Señor había visitado a la tierra de Judá, en Belén, y había dado pan. Ahora, sin lugar a dudas, esto fue así. El Señor proveyó lo necesario y eso no es la única vez. Se repiten varias oportunidades que el Señor rescató a su pueblo, les dio la provisión, le dio lo necesario. Se levantaron varios jueces y se volvió a hacer lo mismo y volvió a traerla. Y el Señor siempre respondía. Ahora, nosotros no nos vamos a arrepentir y volvernos al Señor porque en Él las cosas van mejor, permítame decirlo así, porque Él me puede dar mejores cosas. Nosotros nos vamos a volver a Dios porque Él es digno. Aun cuando las situaciones, físicamente hablando, no fueran las mejores, porque Él es digno en todo tiempo. Sino, ¿qué diría Habacuc cuando dijo que Él se iba a gozar en el Señor? Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación, si estas cosas acontecieran. Y recuerden lo que dice ahí. O el salmista cuando dice, tú diste alegría a mi corazón mayor de la de ellos cuando abundaban su grano y su mosto. Entonces nosotros no nos volvemos al Señor por lo que nos puede dar, sino por lo que Él es. Y porque un día el Señor, un día hemos escuchado nosotros, que hoy conocemos y estamos aferrados a la justicia de Cristo, que el Señor visitó este mundo y dio el pan del cielo que es nuestro Señor Jesucristo. Ese pan de vida, que sació y sacia el alma de todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Entonces, si yo me voy a volver a mi Señor, ¿por qué he pecado? Es no por lo que Él me pueda dar, sino por lo que me dio en Cristo Jesús, mi Señor y mi Salvador. Él es el verdadero pan del cielo. Yo soy el pan de vida, dice el Señor. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Eso es lo que le decía al Señor. Él es el pan que fue partido por nosotros. Eso es lo que dice al momento de instituir la cena. Pero aún vuelvo a tomar las mismas palabras, unos versículos que están acá en Juan, en el capítulo 6, en el versículo 48. Dice el Señor así: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Este es el pan que fue partido por nosotros, por todo aquel que se arrepiente y cree. Y eso tiene que ver con el hecho de comer, de participar de ese pan, tiene que ver con el hecho de creer en el Señor, de aferrarnos. En Él está la satisfacción para nuestra alma. Entonces, eso es lo que estábamos mirando, hermanos, en cuanto a lo que se menciona acá. Esto es lo que debe hacernos volver siempre al Señor, siempre a Él. Si vamos a dejar de hacer algo que está mal, que sea con un profundo dolor de haber ofendido al Señor, de haberlo dejado, por haber menospreciado su cruz, por haber menospreciado su sacrificio, por haber menospreciado sus misericordias. Si vamos a arrepentirnos, mis hermanos, que sea con este dolor de que hemos procedido
con esa ingratitud hacia nuestro Señor. Que sea así. Porque Él fue entregado por nosotros por nuestras transgresiones. Entonces, algo que se menciona y se destaca en el versículo 7, cuando decían acá, salió del lugar donde habían estado, y con ellos sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entonces, cuando leo acá comenzaron a caminar para volverse también recuerden que es arrepentirse, pero ahí está usando el hecho físicamente de pegar la vuelta también. Pero sí pienso en la vida del cristiano, en su arrepentimiento diario. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir volviéndonos al Señor, arrepintiéndonos a Él? Todo momento. Todos los días pecamos contra el Señor. Todos los días, mis hermanos. No lo hacemos por deporte. No lo hacemos por deporte. Pero usted cada día se va a encontrar lidiando con debilidades, con luchas con las cuales debemos llevar al Señor, someternos a Él, y Él nos exaltará cuando fuere el tiempo. Entonces nos hemos arrepentido una vez para salvación y todos los días, arrepintiéndonos de nuestros pecados, descansando en la justicia de nuestro Señor Jesucristo, en Él solamente, disfrutando de esa comunión que nos toca vivir diariamente. ¿Y esto cuánto tiempo va a ser? Bueno, fíjense que Noemí va a volverse a la tierra de Judá, donde tenía su nacionalidad, donde tenía su ciudadanía. Nosotros vamos a vivir en arrepentimiento, volviendo, oyendo en pos de nuestra ciudadanía que está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, donde esperamos también cielo nuevo y tierra nueva, donde mora la justicia, dice el Señor. Allí donde no entrará en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, dice Apocalipsis también. Por lo tanto, mis hermanos, si hemos pecado, nosotros como hijos de Dios, si hemos fallado al Señor, volvámonos a Dios, quien es amplio en perdonar. Al corazón contrito y humillado no lo despreciarás tú, oh Dios. En él hay perdón, dice también la Escritura, para ser reverenciado. Por esto orará a ti todo santo en todo tiempo en que pueda ser hallado. También dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si ustedes pecaron, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación de todos nuestros pecados. Caminemos, mis hermanos, lo más lejos del pecado, en la fuerza y en la gracia del Señor Jesucristo. Caminemos lo más lejos posible del pecado. No vamos, como les decía hace rato, no vamos a poder escaparnos de este mundo, físicamente hablando, pero sí, por la gracia del Señor, vamos a ser guardados en el poder de su fuerza para poder vivir cada día, volviéndonos a Él en todo tiempo. Abstengámonos de los deseos carnales, huyamos de la fornicación, huyamos de la idolatría, y esto pensando en las cosas con las cuales nuestro corazón muchas veces coquetea o muchas veces adora. ¿Sí? Recuerden que la idolatría no solamente está centrada en una imagen, sino en el hecho de a veces la adivinación, la obstinación, la rebeldía es comparado con la idolatría. Los malos pensamientos, la ira, el enojo, la envidia. Eso es idolatría. El rencor. Huyamos, mis hermanos, no proveamos para los deseos de la carne. Abstengámonos de los deseos carnales que batallan contra el alma y hagamos morir lo terrenal en nosotros. Ahora, si hemos pecado y podemos ver por la gracia del Señor que estamos en esa condición, bueno, ¿quién podrá perdonar estos pecados? Nuestro Señor mismo. Él mismo. ¿Por qué? Dice Isaías, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. No hay otro que pueda perdonar pecados. Si es que esa es la condición en la cual nos encontramos hoy. Amigos que no conocen al Señor, que viven aún todavía, viven según sus instintos, según sus pareceres, según las estadísticas que este mundo ofrece, según lo que el mundo nos dice, lo que, como se dice hoy, no, bueno, sigo lo que me dice el corazón. Bueno,
Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, dice la palabra. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dice el Señor, vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, oh casa de Israel. El Señor no quiere que ninguno perezca. Esto es bueno y agradable delante de Dios, el cual no quiere que todos los hombres sean salvos, dice Timoteo. Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces, sí, Dios, el anhelo de Dios es que el hombre se arrepienta y se vuelva a Él. ¿Sí? Volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros, dice Santiago. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Entonces, gracias al Señor, mis hermanos, por su palabra, pero vuelvo a lo que mencionaba de un principio, y qué es lo que nos tiene que quedar de acá, es que no siempre que dejamos de hacer algo malo, quiere decir que estamos humillados y arrepentidos y dolidos en nuestro corazón. Por eso examinemos nuestros corazones y busquemos al Señor, que es amplio en perdonar, y su gracia es suficiente para hacer frente a cada día que luchamos contra el pecado. Y también es poderoso y rico en misericordia para perdonar todo pecado de aquel que dice, pero yo estoy inundado, yo tengo pecado hasta acá. Bueno, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Él tiene poder para perdonar todo pecado. Vuélvense a Él y Él no los va a echar fuera. Eso es lo que dice su palabra. Vuélvanse a Dios por medio de Jesucristo y no hay otro camino para volverse a Él. Oremos, hermanos, y que el Señor guarde nuestras vidas y sigamos disfrutando del Señor. Padre bendito, te damos las gracias por tu inmensa bondad y tu amor. Señor, gracias por todo lo que nos das en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que has provisto por medio de Él y de la comunión que podemos disfrutar por medio de tu Hijo. Gracias, Padre, porque si nos volvemos, si podemos tener trato contigo, si podemos acercarnos a ese trono de gracia, si podemos encontrar fuerzas en aquel sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Señor, gracias porque se deben a los méritos de tu Hijo Jesucristo y no por nosotros. Gracias, Señor, porque tú en tu benignidad nos guiaste al arrepentimiento, nos llevaste a poner los ojos en Cristo, en tu Hijo amado, en aquel que fue entregado por nuestras transgresiones, pero resucitado para nuestra justificación. Gracias, Padre, por todo. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.